¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 30, en el cual estaremos hablando sobre las consideraciones para comprender los escrúpulos. Estas consideraciones básicamente las plantea San Ignacio a través de una serie de notas. Va a comenzar en esta primera nota describiendo o definiendo el concepto de lo que es concretamente un escrúpulo, y luego va a profundizar en qué situaciones se dan, ¿no? También va a hablar en esta primera nota de un caso concreto de algo que podríamos entender como un escrúpulo, pero que propiamente es un juicio erróneo. Eh, y en el segundo caso va a hablar de otra realidad que sí iría más en línea con lo que podríamos entender como un escrúpulo. Entonces, bueno, comencemos leyendo estos puntos. Esta primera nota nos indica lo siguiente. Llaman vulgarmente escrúpulo el que procede de nuestro propio juicio y libertad, cuando yo libremente concibo ser pecado lo que no es pecado, así como acaece que alguno después que ha pisado una cruz de paja, casualmente forma con su propio juicio que ha pecado, y este es propiamente juicio erróneo y no propio escrúpulo. Entonces, en primer lugar, ¿no? Caemos en escrúpulo cuando consideramos que es pecado aquello que no es pecado. Y en este primer caso particular, ni siquiera es una duda o una duda razonable, sino que consideramos algo incluso pintoresco, como este caso, ¿no? Pisar una cruz de paja, como pecado. Entonces, esto más que un escrúpulo en sí mismo, es un juicio erróneo. Es la concepción de que un acto cualquiera, en el cual que no involucra ni siquiera un razonamiento, sino un acto casual, se considere pecado. La siguiente nota entra ya a describir algo que va mucho más en línea con lo que entenderíamos que es verdaderamente un escrúpulo. Dice así: después que yo he pisado aquella cruz, o después que he pensado, dicho o hecho alguna otra cosa, me viene un pensamiento de fuera que he pecado, y por otra parte, me parece que no he pecado, mientras siento en esto turbación. En cuanto dudo y en cuanto no dudo, este tal es propio escrúpulo y tentación que el enemigo pone. Entonces aquí hay una dinámica un tanto diferente. En primer lugar, que es una duda, ¿no? Que viene, o sea, que se da en el pensamiento. Entonces no es un acto en sí mismo, sino que después de llevar a cabo cierto acto, pensamos, ¿no?, sobre una cosa que hemos dicho o hecho, y nos viene esta duda sobre si lo que hemos hecho es correcto o no. Propiamente si es pecado o no. En esta misma línea, entender también que es un pensamiento que pareciera que viene de afuera, ¿no? Como algo que se presenta ante nosotros, en nuestra mente. Y bueno, el punto esencial, ¿no?, del escrúpulo es que causa turbación. Aquí cabe notar, es algo que se profundizará más adelante en las siguientes notas, pero cabe notar que los escrúpulos tienden a ser mucho más propios de aquellos, pues, que ya tienen cierto avance en la vida espiritual y tienden a caer en su avance o por su propia personalidad en ciertas formas de rigideces. Entonces, en su deseo de ir dejando todo pecado, comienzan a considerar pecado realidades que no son pecado. O comienzan a preguntarse si es pecado
cierta realidad y no tienen claridad sobre esto, entonces caen en duda, y cayendo en duda, además caen en una especie de turbación interna, en la cual como que no se sienten del todo satisfechos sobre esto. Tercera nota. Dice así: el primer escrúpulo de la primera nota es mucho de aborrecer, porque es todo error, que es lo que decíamos antes, ¿no? Es simplemente un juicio erróneo que no tiene ningún fundamento razonable. Más el segundo, de la segunda nota, por algún espacio de tiempo no poco aprovecha al alma, que se da a espirituales ejercicios. Antes bien, en gran manera purga y limpia a tal alma, separándola mucho de toda apariencia de pecado, según aquello de San Gregorio, que dice así: es propio de las almas buenas sentirse culpables, aún de lo que no fue culpa en realidad. Entonces, aquí en esta tercera nota lo que está tratando de hacer San Ignacio es dejarnos claro lo que íbamos diciendo. En primer lugar, de que podríamos pensar que caemos en escrúpulos en ciertas ocasiones, cuando en realidad lo único que estamos haciendo es un juicio erróneo, pensando que hay pecado en donde no existe ningún pecado, ¿no? Como el caso de pisar una cruz de paja o de pisar una intersección de unas losas, ¿no? Y pisamos un lugar en la intersección que pareciera ser una cruz, y lo asociamos con la cruz de Cristo y decimos, esto es pecado. Entonces esto es inconsistente, absurdo. Es un juicio errado. Hay después, ¿no? Aquellas circunstancias en las que obro, pienso, o sea, hago algo, pienso algo, o digo algo, o dejo de decir, pensar o hacer. Y estas ocasiones me llevan pues a luego meditar, ¿no? Y de hecho no es que yo busque, ¿no? Y esto es propio del escrúpulo, ¿no? No es que yo busque meditar sobre esto, sino más bien como que me llega este pensamiento, que me hace dudar sobre si esto que hice era o no pecado. Entonces, esto es lo más propio del escrúpulo. Ahora bien, ¿no? Dice San Ignacio, que de esta duda también se saca cierto provecho. Porque aquel que duda sobre si aquello que hizo es pecado o no, en el segundo caso, cuando estamos hablando de realidades razonables, en el fondo está tratando de profundizar en el obrar más perfecto, que es el obrar propio de Cristo. Entonces, sí hay un provecho en un escrúpulo sano, es decir, en una profundización sana de si es que hay pecado o no, en la forma en la que pienso, hablo, obro, o dejo de pensar, o dejo de pensar, de decir y de obrar. En las siguientes notas vamos a ir profundizando con mayor claridad sobre este punto. Cuarta nota. Creo que esta es una de las más centrales, ¿no? La cuarta y la quinta. Y ya también, bueno, son 6 notas. La sexta nota también, pero ya toca un tema sobre escrúpulos, pero un tanto diferente. La cuarta nota nos dice así: el enemigo mucho mira si un alma es gruesa o delgada. Y si es delgada, luego vamos a profundizar bien a qué se refiere esto. Y si es delgada, procura de más adelgazarla en extremo, para masturbarla y desbaratarla. Y aquí deja un poco más claro esto. Por ejemplo, si ve que un alma no consiente en sí pecado mortal ni venial, ni apariencia alguna de pecado deliberado, es decir, ¿no? O sea, que no consiente o que combate contra estas realidades. Entonces el enemigo, cuando no puede hacerla caer en cosa que parezca pecado, procura de hacerla concebir pecado lo que no es pecado, así como en una palabra o pensamiento mío. Vamos a terminar esta idea para poder profundizar bien, ¿no? Por el contrario,
¿no? Si el alma es gruesa, ¿no? Al inicio hablamos de gruesa y delgada. Y la delgada es la primera descripción. En la segunda dice, ¿no? Si es que fuera gruesa, el enemigo procura engrosarla más. Por ejemplo, si antes el alma no hacía caso de los pecados veniales, procurará que de los mortales haga poco caso. Y si algún caso hacía antes, que mucho menos o ninguno haga ahora. Entonces, hay varios puntos que sacar aquí. El primer punto es que el demonio analiza al ser humano, ¿no? Desde lo externo, porque de hecho el demonio no puede entrar en el foro interno de nuestra conciencia, ¿no? En el foro interno de nuestra conciencia entra Dios, que bueno, es omnisciente. Entonces, el demonio analiza nuestro comportamiento para entender si somos de aquellos que se orientan con cierto grado de perfección al bien, o si por el contrario somos aquellos que se orientan al mal. Si somos de aquellos que se orientan al bien, ¿no? Huyendo o combatiendo contra el pecado mortal, contra el pecado venial y contra el pecado venial deliberado particularmente, contra el pecado venial deliberado y contra el pecado mortal. Y el demonio ve como que no logra conseguir concretamente hacernos caer en pecado mortal ni en pecado venial para turbarnos, porque al final lo que el demonio quiere es eso, ¿no? Turbarnos y debilitarnos para hacernos caer luego en pecado. Para turbarnos comienza a suscitar, ¿no? A introducir estas propuestas, estas tentaciones de que lo que no es pecado es pecado. Entonces hay que tener cuidado con esta realidad, ¿no? Y esto lo vamos a profundizar un poco más en la quinta nota. Por otro lado, ¿no? Si es que alguien pues se orienta al mal, lo que trata de hacer el demonio es hacer que uno se olvide cada vez más de lo que es pecado, de lo que no es pecado, y sienta pues menos interés en ir sopesando estas realidades. Eso es lo propio de la cuarta nota. Quinta nota que va en línea con la cuarta nota. El alma que desea aprovecharse en la vida espiritual siempre debe proceder contrario modo que el enemigo procede. Así, si el enemigo quiere engrosar el alma, que la persona procure de adelgazarse, ¿no? En este sentido del que se habla. Ahorita vamos a dejarlo más claro. Asimismo, si el enemigo procura de atenuarla para traerla en extremo, el alma procure ensolidarse en el medio para en todo quietarse. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo un poco la quinta nota en base a lo que entendimos en la cuarta? Está diciendo que, sobre todo, aquí estamos profundizando en el sentido de aquellos que se orientan a la perfección. Pero igual, de alguna forma, San Ignacio nos habla de ambas cosas. Si nosotros nos orientamos a la perfección de vida y vemos, ¿no?, que comienzan a darse estas mociones internas que nos alejan de la paz, que es propia de hacer el bien, y comenzamos a pensar que todo lo que hacemos es pecado, como cualquier realidad, ¿no? Me olvidé de bendecir la comida, que es bueno, pero que no hacerlo no es pecado, ¿no? O de repente me desperté y comencé rápido mis tareas y no hice una oración en la mañana o en la noche. Y así, bueno, diferentes realidades que son virtuosas, ojo, pero que no hacerlas no es necesariamente pecado. Entonces, si veo que el demonio comienza a turbar mi alma, como haciéndome pensar que en todo lo que oro peco, y por medio de esto busca como que debilitarme para que verdaderamente peque, y más aún, ¿no?, caiga en pecado mortal idealmente. Si veo que el demonio busca esto, necesito yo tomar
contrario modo. ¿Qué quiere decir? Tomar una actitud de calma, ¿no? Si veo que comienzo como a caer en esta especie de rigidez impulsado por la tentación del demonio, ¿no? Propuesta por el demonio. Necesito tomar esta actitud de calma y decir, esto no es pecado realmente. Sería conveniente que lo haga, pero que no lo haga no es pecado. Entonces voy a proponerme, igual, hacerlo, pero no me voy a dejar turbar por el no hacer. Entonces mi motivación para obrar bien no se hará, no provendrá de la turbación, sino más bien de mi deseo de hacer siempre lo más perfecto, de ser siempre aquello que es propio de la mayor gloria de Dios. Esa es la esencia de esta quinta nota. Por otro lado, igual también habla del caso contrario, ¿no? Así, sin general, ¿no? Digamos que hemos caído en una mala situación y estamos orientándonos hacia una vida de mal. Y vemos pues que el demonio naturalmente nos impulsa a esta vida, ¿no? Bueno, esto es más evidente, digamos, ¿no? Pero claro, bueno, si vemos que el demonio nos impulsa a una vida de mal, que además yo quiero coger, conviene pues hacer el contrario modo y abandonar la vida de mal y renunciar a la tentación para ir por el buen camino. Aquí de repente resaltar este punto del final, ¿no? Que habla sobre en todo quietarse, ¿no? Que no quiere decir que dejo de orientarme al bien, sino más bien que encuentre una calma interior para no caer en una rigidez sin sentido en la cual comienzo a sentir de que todo es pecado. Eso es lo que hay que evitar, porque el sentir también de que todo es pecado termina por desgastarnos, y eso es lo que quiere el demonio, turbarnos, desgastarnos, para que desgastados seamos más fáciles de tentar en pecado mortal, y así él pueda conquistar el alma y atraerla al infierno. Esto sobre las 5 notas, ¿no? Son 6 notas. Estas 5 notas, estas primeras 5 notas hablan sobre todo sobre los escrúpulos que son propios de realidades malas, digamos, ¿no? En cuanto a que, o escrúpulos negativos, en cuanto a que siento que es pecado y debería no sentirlo. Evidentemente, pues sobre realidades que no son pecado, porque también podría creer que no es pecado lo que sí es pecado, y eso también sería un juicio erróneo. En cambio, la sexta nota ahora nos va a hablar sobre momentos en los cuales tenemos dudas sobre algo que es bueno. Entonces no es algo que es malo, ¿no? Como en estos casos, sino más bien sobre algo que es bueno y cómo saber si es que estoy cayendo en escrúpulos también frente a realidades que son buenas. Dice así la sexta y última nota. Cuando el alma buena quiere hablar u obrar alguna cosa dentro de la iglesia, dentro de la inteligencia de los nuestros mayores, que sea en gloria de Dios nuestro Señor, y le viene un pensamiento o tentación de fuera, para que ni hable ni obre aquella cosa, trayéndole, y aquí está la clave, trayéndole razones aparentes de vanagloria o de otra cosa, entonces debe de alzar el entendimiento al Creador y Señor, ¿no? A Dios, y si ve que es su debido servicio, o al menos no en contra del servicio de Dios. Hacer esto debe ser oposición diametral contra tal tentación, como el mismo San Bernardo le respondía. Ni por ti comencé, ¿no? como le respondía, digamos, al demonio frente a la tentación. Ni por ti comencé, ni por ti lo dejaré de hacer. Vamos a explicar un poco sobre esto.
aquí estamos hablando de una obra que es buena, ¿no? Entonces, y particularmente aquí San Ignacio cuando dice los nuestros mayores, se refiere al deseo interno que se puede dar de querer proponer algo a los superiores. Aquí además habla en el contexto de repente de una comunidad, de una orden religiosa y realidades similares. Pero de hecho también aplica en general en el discernimiento de cosas que son buenas. Entonces podría ser pues de que, por ejemplo, es este ciclo de videos. Podría ser de que Dios ponga en mi alma este deseo de compartir estas realidades. Y esto parece ser bueno. Y luego me llega como esta tentación, ¿no? Posteriormente, que me dice, pero lo que tú quieres es brillar, ¿no? Tú quieres salir en los videos, eh, el fondo de lo que haces es orgullo, y puede presentarse con otras cosas, ¿no? Como no estás suficientemente preparado, eh, no vas a poder cumplir con los horarios, y diferentes realidades, así. Entonces, por un lado siento un impulso bueno de hacer algo bueno, y por otro lado, eh, se me plantea de que esto que es bueno podría ser en el fondo pecado, o podría simplemente tener su fuente en mi orgullo, en desear honor, en desear cosas que son propias del pecado. Entonces, en esa circunstancia es que dice San Ignacio, ¿no? Hay que alzar el entendimiento a Dios. Y aquí también orar, ¿no? O sea, preguntarle a Dios. No solo plantearlo frente a Dios, sino también preguntar a Dios, ¿no? Y frente a Dios decir, si esto es algo que es propio del debido servicio a Dios, o que va, o que existe y se da para mayor gloria suya, que parece ser bueno verdaderamente, y que siendo bueno, parece al menos no ir en contra de nada, o sea, que es lícito, digamos, ¿no? O sea, no tengo, o sea, que parece ser bueno, no tengo claridad, y ya digamos que no tengo claridad sobre si es bueno o no, pero al menos tengo claridad de que no es malo. Entonces, en ese sentido, ¿no? Entendiendo de que o es bueno o no es malo, y parece ser para mayor gloria de Dios, entonces yo debo oponerme a la tentación poco sana y absurda de no obrar bien, porque podría ser orgullo, porque podría ser soberbia, y sobre todo en esta dinámica espiritual, ¿no? Porque normalmente va en ese sentido la tentación, como que no hacer algo bueno, porque en el fondo no estás sirviendo a Dios, sino a ti. Esa es un poco la dinámica de esta sexta. Entonces, igual, bueno, responder, ¿no? Hacer este espíritu de en contra y responder con San Bernardo. No comencé, o sea, no tuve este propósito por el demonio, sino por Dios, ¿no? Dios lo inspiró. Por ti, demonio, no comencé. Y tampoco por ti, demonio, lo dejaré de hacer, porque es para mayor gloria de Dios. Entonces, esta es un poco la propuesta del correcto discernimiento. Cuando los escrúpulos sean sobre una realidad que es buena. Entonces, estas son las 6 notas. El día de mañana terminaremos con... son varias reglas, no me acuerdo exactamente cuántas son entre 12 y 18 reglas que plantea San Ignacio para sentir con la iglesia, o para sentir mejor con la iglesia. Y bueno, además recordarles de que mañana, 31 de julio, es día de San Ignacio. Entonces, idealmente asistir a misa, eh, idealmente además comulgar, y si es que no tienen esta posibilidad, al menos hacer un espacio
de oración para entregar todos estos ciclos de videos, todas estas meditaciones y pedir a San Ignacio una especial intercesión ante Dios nuestro Señor para que nos alcance las gracias necesarias para ser santos, que es finalmente también lo que él quería a través de los ejercicios espirituales. Entonces nos quedamos aquí y cuídense mucho. Muchas gracias por escucharnos. Les mandamos un cálido abrazo y nos vemos el día de mañana para el último video de este ciclo de videos. Cuídense mucho.